Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de los Corintios capítulo 11. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las enseñanzas que les transmití. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensaje de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado, porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre, y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe de saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Al inscribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No, en cuanto a esto, porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes, hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben esta copa. Así pues, cualquiera que come de pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga es que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, prepárense unos a otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verles. Primera carta de los Corintios, capítulo 12. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes deben saber que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Una persona puede decir
y recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Pero todas estas cosas las hace un único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos, libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera una sola parte, no habría cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchas las partes del cuerpo, solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más que se necesitan, y las partes del cuerpo que menos estimamos son las que vestimos con mucho cuidado, y las partes que consideramos menos presentables son las que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con las partes más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe por las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren. Y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Esta es palabra de Dios. Te lo damos, Señor. En el capítulo número 11 de esta primera carta de los Corintios, Saulo Pablo da una información muy certera con respecto a las costumbres y a los hábitos que se tienen, y lo está renombrando de una manera enfática y lo confronta con algunos pasajes bíblicos o con algunas leyes que ya están prescritas. Al principio les dice, sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es lo que debemos de hacer nosotros, seguir el ejemplo, pero no de Pablo. Aquí Pablo debía haber dicho, sigan el ejemplo de Cristo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Aquí dice, sigan ustedes mi ejemplo. Nadie es ejemplo, el único ejemplo es Cristo. Aquí Pablo dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Es una redacción un poco diferente, pero la forma más correcta es que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo, porque solamente hay un hombre en la tierra al cual le debemos de seguir su ejemplo, que es a Cristo Jesús, y una sola mujer, que es nuestra Santísima Madre. No hay nadie a quien pueda superar ese ejemplo. Entonces, bueno, aquí Pablo lo dice de esta manera. Dice que los felicita porque a toda la gente de Corintio, porque se acuerdan de él y siguen las enseñanzas que él les había predicado.
Pero quiere insistir en que Cristo es la cabeza de cada uno de los hombres y que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Está dando una referencia, un mensaje. Esto es muy importante porque para la realización de una pareja, de un matrimonio, el esposo es la cabeza de la iglesia o la cabeza de esa familia. Y digo iglesia porque recordemos que la comunidad se va formando de personas. La iglesia no es una construcción hecha de piedra, sino la iglesia es la familia, la iglesia son las comunidades, el conjunto de familias. Por eso el esposo debe ser la cabeza de la iglesia, que es su familia, en este caso su esposa y sus hijos. Y nos sigue mencionando una costumbre: si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensaje de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza, o sea, Cristo, Dios. Entonces el hombre debe de estar destapado de la cabeza cuando hace oración. Por eso en la iglesia, en el templo, se nos invita a que nosotros no estemos tapados de la cabeza, que nos quitamos el sombrero, nos quitemos la cachucha, la gorra, lo que se nos está tapando la cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica el mensaje de parte de Dios, deshonra al que es su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado. Entonces aquí la costumbre es que el hombre no se tape la cabeza y la mujer sí se tape la cabeza. ¿Por qué vienen todas estas costumbres? Pues más adelante nos las viene mencionando Pablo. Recuerden que Pablo pues es judío, aunque tiene nacionalidad romana y también tiene conductas y costumbres romanas. Pues una de las cosas más importantes que él tiene es la evangelización que proviene de los profetas de la vida hebraica. Entonces, porque aquí nos sigue diciendo, porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape, pero si una mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra, ¿no? Por eso hace muchos años dentro de la Iglesia Católica las mujeres se tapaban la cabeza con una mascada, con un chal, y entraban con esa actitud porque esa es la forma de respeto ante Dios. Esto se vino a cambiar en la época de 1960 aproximadamente, con un papa que existió en la Iglesia Católica, un señor nombrado Papa Juan XXIII, cuando promulgó un concilio, el Concilio Vaticano II, en donde permitía que las mujeres ya podían entrar a la iglesia sin taparse su cabeza. Bueno, son las nuevas reformas, siempre hay reformas, siempre hay normas. Aquí estamos viendo que, bueno, esta es una norma judaica de hace 2000 años, y aquí en México estamos en el 2018, y hace aproximadamente 60 años eso se abolió, se cambió, hace muy poquito tiempo, después de 2018 años, 60 años, pues la verdad no es nada. Pero bueno, sigue diciendo aquí, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. ¿Esto de dónde lo saca Pablo? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento nos menciona en el Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre, y lo menciona como varón, y aquí Pablo lo menciona, se dan cuenta cómo su predicación es judaica, no es 100% doctrinal de la cristiandad. Y lo sigue diciendo, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Da esa referencia del Génesis, de Adán y Eva. Acuérdense que el Génesis, más que todo, los primeros capítulos del Génesis, los tenemos de una manera metafórica, simbólica. No lo podemos tomar literalmente, porque caeríamos en errores. Es por lógica, ¿no? No puede ser que se haya escrito un libro así, diciendo las cosas literalmente, que así sucedieron. Sería ilógico entenderla literalmente. Después nos sigue diciendo, el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, ¿verdad? Y aquí se ve esto muy misógino, ¿verdad? Lo repito, y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Porque en el Génesis dice que el hombre se veía solo, y Dios dijo, le voy a hacer una compañía adecuada, porque la compañía de los animales, de la flora y la fauna, no les satisfacían al hombre. Y por eso dice aquí, y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, ¿no? Una causa, para que pudiera acompañarle y estar con él. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Y por causa de los ángeles,
la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pues deben existir los dos porque se necesitan mutuamente. Lo importante aquí es el análisis de este versículo número 10, de este capítulo 11, de esta primera carta de los Corintios. Está algo difícil y lo tengo que retomar para que lo puedan ustedes entender. Lo vuelvo a leer. Precisamente por esto. ¿Qué es eso de que precisamente por esto? De que la mujer fue por causa del hombre, porque tenía que acompañarle a alguien. Ahora sí que Dios chiqueó al hombre y le hizo a la varona, le hizo a la mujer para que fuera su compañía durante la vida. Y de hecho los hombres se mueren y las mujeres siguen vivas cuando tienen una pareja, cuando son pareja, la mayoría de las veces, no siempre. Por causa de esto entonces, por la causa de que el hombre estaba solo, se sentía mal, precisamente por esto y por causa de los ángeles, ¿esto qué tiene que ver? Que por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Esto está quizá comprometido a un valor especial que se le da a la mujer. Y por causa de los ángeles, también, para que los ángeles doblen su rodilla ante la mujer. La mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad, una corona. ¿Y quién lleva una corona? ¿Qué mujer lleva una corona? Nuestra Santísima Madre. Aquí Pablo, sin querer, le está dando una participación plena a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho que por causa del hombre se hizo a la mujer, y por causa de los ángeles la mujer debe de llevar una señal de autoridad. Hace la referencia. Por eso en el rosario se menciona reina de los ángeles. Se dice muchas veces, ¿no? Reina de los apóstoles, reina de los patriarcas, reina de los ángeles. Está muy curioso este versículo que el escritor Tercio, si él lo estaba escribiendo, y si no Pablo, nos menciona, al estar haciendo referencia de que la mujer fue creada para el hombre, para compañía, para asistencia, para que el hombre siga vivo, si no se desaparece, nos hace la referencia de nuestra Santísima Madre, que por causa de los ángeles, ¿sí? Y por causa de los ángeles, dice, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad, que es una corona de reina. Sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer y la mujer sin el hombre. Pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de una mujer. Y esa es la referencia, volvemos al punto de nuestra Santísima Madre, que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y todo tiene su origen en Dios. Lo que decimos cuando proclamamos el credo, en donde María concibió por obra del Espíritu Santo. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, les dicen, ¿no? Ustedes analícenlo, piénsenlo. Y dice, la naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. Y siempre nos han mencionado que Jesucristo traía el cabello largo. Y Pablo pues se rapaba. A ver, entonces, la naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. La naturaleza misma. Si siempre nos han dicho que Jesucristo traía el cabello largo, y siempre nos ponen que todos los discípulos y toda la gente de ese entonces traía el cabello largo, hombres y mujeres pues las traían más largo el cabello, ¿no? A lo mejor las mujeres lo traían hasta media espalda, hasta la cintura, y los hombres les caía en los hombros el cabello.
se dan cuenta cómo las costumbres que tiene Pablo y la está denunciando son 100% judaicas. Bueno, en todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe ser que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Nos habla de costumbres. Al hablar de iglesias, es del grupo de personas, No está hablando de las iglesias de los mormones, testigos de Jehová, adventistas, bautistas, cristianos, católicos, evangélicos, no. Ni tampoco de diferentes iglesias de allá, de la Tesalónica, de la Colosa, de Roma, de Grecia, no, sí, porque nos podemos confundir. Al decir él que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre, no es que esté anunciando iglesias de ese tipo, sino la iglesia, acuérdense que era el grupo de personas que ya se habían convertido al cristianismo y que eran de todas las razas. Era una familia, varias familias juntas, era una iglesia, por decirlo así. Así se les denominaba, Bueno, nos sigue diciendo, y algo muy importante, empieza a renombrar aquí la cena pascual. Y algo que la Iglesia Católica pues ha optado por realizar y desafortunadamente la cobra económicamente cuando realiza la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, y la celebración eucarística es un recuerdo de la institución eucarística y de la última cena que celebró Jesucristo con sus apóstoles, siendo el judío, esa Pascua de cuando salieron de Egipto, cuando duraron ahí 400 años viviendo. Y fíjense cómo dice Pablo, porque pues, Pablo tenía conocimiento perfecto de la Pascua y de que cada año celebran la Pascua, pero ya le habían comunicado a él, no nos dice quién de los apóstoles, lo que Jesucristo había dicho y hecho en la última cena, porque pues él no estaba ahí. Y vemos cómo lo dice, vamos a irlo analizando. Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues me parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. Qué raro, ¿verdad? Sí. En primer lugar, se me ha dicho que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes. No, ¿por qué dices eso? A mí no me conviene. ¿Por qué me estás restringiendo? ¿Por qué me dices que no puedo tener 2 o 3 mujeres? ¿Por qué no puedes decir que me tengo que casar? ¿Por qué me dices que no me case? ¿Por qué me dices que no puedo tener hijos con esta señora y con esta otra señora? Si las puedo atender, si las puedo mantener. ¿Por qué me dices que no es lícito que yo viva feliz y que me gaste todo mi dinero, que a fuerzas tengo que ayudar y llevarle pues limosna o tributo al Sanedrín, al sacerdocio, y infinidad de cosas? ¿Por qué me estás diciendo que me arrepienta de mi comportamiento si tengo algún vicio dentro de mí, la borrachera, el juego, cualquier situación que era en contra de lo que tú piensas y haces? Pues la gente discutía en esas reuniones que se tenían para hacer culto. ¿Qué era hacer culto? Recordar, hacer oración. ¿Qué tipo de oración hacían? No se iban a poner a rezar la oración que venía en una estampita, porque no existían las estampitas. Tampoco se iban a poner a rezar el rosario, pues no. Si eran judíos, posiblemente se ponían a proclamar los salmos. Y algunos otros a lo mejor conocían ya la oración del Padre Nuestro y oraban el Padre Nuestro, una oración la más antigua, la número 1 de nosotros los cristianos. Tampoco le iban a poner a rezar y a estar proclamando una oración a nuestra Santísima Madre, porque nuestra Santísima Madre pues todavía no la tomaban en cuenta como para hacerle oración, y nuestra Santísima Madre en ese tiempo de los años 50 pues todavía estaba viva. Bueno, entonces veamos pues que para hacer culto hacían oración, se confortaban, se arrepentían, le pedían perdón a Dios, hacían cánticos o quizás hasta bailaban de alegría entonando cánticos al Señor, porque si eran judíos. Si eran convertidos, pues tenían que ir agarrando las costumbres judaicas, ¿verdad? Esa es la forma de hacer culto. Pero dice que aquí hay divisiones. Pues sí, siempre ha habido divisiones. Cada quien entiende lo que se le da la gana
entender las cosas del Señor. Lo que le conviene lo agarra, lo que no le conviene no lo agarra. Así es. Y dice Pablo, me he dado cuenta de ese asunto. No cabe duda que ustedes tienen que dividirse entre partidos para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Se reunían a cenar, a dar gracias, a realizar lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo, hagan esto en memoria mía. Partir el pan, comer el pan en nombre del Señor y decir, este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tomar el vino y decir, este es su sangre, el nuevo pacto que hace Dios con nosotros. Pero no, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, comen lo que se les da la gana, mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. O sea, agarraban ese tipo de celebraciones para hacer fiesta. Qué raro, ¿verdad? En la actualidad no pasa eso. ¿Cómo de que no? ¿Se va a casar alguien? Órale. Lo primero es ir a comer, ir a emborracharse, si bien les va, y a ir a bailar. 15 años, una presentación de 3 años, una primera comunión, un bautizo de algún miembro nuevo de la familia que está recién nacido, o ya está grandecito pero lo bautizaron después. Siempre usan un pretexto para hacer una fiesta y se emborrachan. Y ahí hasta pleito, hasta balazos y hasta muertos. Y después de la gran boda hubo un gran velorio. Y como hubo un gran velorio y ahí están velando al difuntito, ¿verdad? Esa es otra fiesta. Y también se emborrachan. Y hay otra gente que pues también ahí se muere porque pasa un accidente y se mueren en el velorio. Eso es lo que está criticando Pablo. Que agarramos de pretexto esa celebración del culto de la cena del Señor, que Cristo nos dijo que la repitiéramos y la hiciéramos en memoria de Él, y la agarramos para todo. Ya desde ese entonces la ocupaban para otras cosas y no para lo importante. ¿Y qué es lo que pasa nosotros en la actualidad? La gente va a misa a recordar este hecho, este suceso de la institución eucarística, a recordar la última cena del paso del pueblo judío a la libertad, de recordar, ¿sí?, la liturgia de la palabra y los pasajes bíblicos del Evangelio, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a instruirnos, a recordar el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Se va a dormir a la iglesia, le da sueño, se duerme. Otros están con el celular, aun cuando está el Padre llevando a cabo la Santa Misa. Otros se van a distraer, otros van a criticar a los que están ahí en la iglesia, a unos y a otras. Otros van, porque si es una celebración de una boda, 15 años, se preparan para la foto, se preparan para el video, para presumir su vestido, sus zapatos, sus alhajas, el carro en el que llegan. Otros hasta llevan su comida y se ponen a comer como si estuvieran viendo una película, si estuvieran en el cine, en el teatro, y se ponen a comer adentro de la iglesia. Infinidad de cosas hacen, y por eso Pablo empieza a criticarlos desde ese entonces. Hace 2000 años de esto, y eso sigue ocurriendo en la actualidad, cometiendo errores al hacer partícipe a la gente de esta celebración en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, ¿qué no tienen ustedes casa donde comer y beber? Yo diría que no tienen casa donde ver el celular, donde divertirse, donde criticar. ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto, eso sí de plano no los voy a felicitar, dice Pablo a los de Corinto. Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan. Y aquí nos está repitiendo lo que Él le dijeron que hizo. Entonces nos damos cuenta que los apóstoles se dieron cuenta que era algo muy importante, la institución eucarística, la comunión, que la Iglesia Católica celebra con mucho ánimo. Pero desafortunadamente vas a mandar a celebrar una misa y te cobran. Y si es una misa de una boda, 15, te cobran hasta más. Es más, para un difuntito de todas maneras te cobran tu lanita. O sea, están haciendo negocio
con algo que el Señor dijo que lo hiciéramos con amor, con paz, con unión. Y diría Pablo, no puede ser posible que en el 2018 estén cobrando por hacer esto. Le faltó aquí decirlo también, porque en ese entonces pues, todavía no cobraban la entrada, todavía no cobraban, ¿sí?, el realizar este ministerio. Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, este es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen este pan y beben esta copa. Entonces, pues aquí nos está invitando a que continuamente estemos realizando la institución eucarística y seamos partícipes y copartícipes de ella. Pero a lo que vamos, como lo acabo de mencionar, dejemos a un lado todas esas actitudes, comportamientos equívocos. Y nos siguen diciendo cómo se debe tomar la cena del Señor. Así pues, cualquiera que come de pan y bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si ustedes están ahí y llevan a cabo esta realización, pero están en todo menos en lo que están, pues eso es indigno, Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer pan y de beber la copa. Pues sí, para comer el pan y beber de la copa, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, reconciliarnos con el Señor y pedirle perdón principalmente. Para eso es este ejercicio. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. O sea, si estamos nada más haciéndolo por hacerlo, pues estamos equivocados, y estamos comiendo nuestro propio castigo, dice Pablo. ¿Sí? Acuérdense que nosotros solitos nos ponemos la soga al cuello, como se la puso Judas Iscariote. Nadie se la puso a Judas Iscariote. Que se trató de ahorcar y se murió accidentalmente, bueno, ese es otro asunto. Pero aquí nadie te obliga a nada. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Es algo importante entonces analizar, porque aquí Pablo está hablando de que Dios castiga. Nosotros mismos nos castigamos. Es otra de las palabras que a lo mejor está en una traducción equívoca, y a lo mejor está diciendo que el Señor nos reprende, el Señor nos anima, el Señor nos invita. Podríamos decir, aunque si el Señor nos invita es para que aprendamos y no seamos o nos reprende, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos la palabra castigo, sentimos como que hay una represalia, ¿no? Y el Señor, nuestro Padre Dios, nos ama, es lento para enojarse y nos perdona. Su amor es muy grande y sabe lo que somos, seres humanos. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa. Si tú vas a celebrar ahí para saciar tu hambre, pues estás equivocado. Para que Dios no tenga que castigarnos por esa clase de reuniones. No usemos ni hagamos cosas equívocas cuando vamos a misa o a celebrar la institución eucarística. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verles, dice Pablo. Me está dando ese consejo, ¿no? Entonces vemos cómo aquí no nos dice quién le dijo, quién le explicó, quién le contó acerca de la institución eucarística. Sí, porque desde este momento que está instituida se lleva a cabo la realización de la comunión, y en la comunión está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como está en el cielo. Y que esto lo hagamos en memoria de Él. Y por eso la Iglesia ha llevado a cabo la realización de la Eucaristía en la misa. Recuerden que en 5 partes se divide la celebración de la misa en la Iglesia Católica: el rito de entrada y el rito de salida. Y las otras 3 es la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y la comunión, o sea, la institución eucarística. Y bueno, pues debemos de darle la importancia que tiene, que es algo muy importante. No lo inventó la Iglesia. Lo que sí inventó la Iglesia es cobrar. Eso sí. Qué feo, ¿no? Y qué lástima.
Pero la iglesia no inventó la Eucaristía, no inventó la realización del culto. Le dio forma, la organizó para que nosotros la viviéramos y compartiéramos ese momento que el Señor pide que lo hagamos. Pero desafortunadamente cobran. Y no debiese. Eso no debiese ser. Ahorita en la actualidad, en el 2018, el Papa actual, el Papa Francisco, les mandó ya un comunicado a toda la iglesia del mundo católica diciéndole que no deben de cobrar las misas. No deben de cobrar ningún ministerio que ellos realizan. Una bendición, una oración, una confesión, la realización de la Santa Misa. No deben de cobrar. Si alguien quiere que el templo esté arreglado, pues que lo arregle. Como le alcance su dinero para arreglarlo. Si quiere poner flores naturales, pues que las ponga. Si quiere poner flores hechas por la mano de hombre, de oro y plata, pues que las ponga. Si ese es su gusto, muy su gusto y su dinero. Pero la iglesia no debe de cobrar. Eso es lo que sí inventó la iglesia. Pero la iglesia no inventó la Eucaristía. La iglesia no inventó el culto. Esto, Cristo nos dijo, hagan esto en memoria mía. Y Pablo lo retoma y lo está pidiendo, que se haga de una manera respetuosa. Y que no vayas a misa, a la iglesia, a realizar la Sagrada Comunión de la manera como les acabo de mencionar hace un momento, con tantas barbaridades como va la gente. Y después hasta mal vestidos van, unos cochinos que no se bañan y otros enseñando todo el cuerpo humano, como si fueran a la playa. En el capítulo número 12 de Corintios nos habla de otro punto importante. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo al respecto a los dones espirituales. Nos empieza a hablar de los dones. Dice que pues anteriormente pues ellos eran idólatras, pero si ya se han convertido, han dejado al lado todos esos ídolos de piedra que eran mudos, que no sirven para nada. Y nadie puede maldecir a Jesús si está hablando de Jesús, porque habla por medio del Espíritu Santo. Y nadie puede amar a Jesús si es que no está con Jesús, si no es que está orando en nombre de Jesús. Nos menciona que hay diferentes dones y que todos tenemos diferentes dones, lo que ya habíamos dicho y leído en los Hechos de los Apóstoles. Pero todos los dones son del mismo Espíritu, y el Espíritu es de nuestro Padre Dios. Y son diferentes poderes con los que debemos de actuar, por eso es que debemos de saber qué don tenemos y ese ponerlo en práctica con los hermanos. Esas son nuestras obras de caridad, esa es la forma de trabajar. El Espíritu de Dios nos da provecho a todos. A unos les da el don de sabiduría, a otros el de conocimiento, otro el de curar a los enfermos, otro el de hacer milagros, otro el de poder comunicar el mensaje de Dios a los demás, otro les da el don de diferenciar entre los espíritus buenos y los espíritus malos, otro les da el don de hablar en lenguas y otro les da el don de entender, interpretar la palabra del Señor. Pero todos son dones del Espíritu Santo que se nos ha dado a todos nosotros desde nuestro bautismo. Y nos menciona que el cuerpo humano tiene muchas partes. Pues así también Cristo. Cristo es la cabeza y todos formamos parte de ese cuerpo. Y todo se necesita. La mano no puede decir que no necesita el pie y el pie no puede decir que no necesita la mano. Y nos dice que todos necesitamos de todos. Tú tienes unos dones, yo tengo otros, el vecino tiene otros, tu compadre otros, tu comadre otros, tu nieto uno, tu nieta otros, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu tío, tu tía. Todos tienen dones diferentes, pero todos son del Espíritu del Señor y todos nos necesitamos. Un ejemplo. Tú tienes el don de ir a visitar a los enfermos y tienes un hermano que tiene el don de curar. Pues lo llevas. Ya van dos personas con diferentes dones. Tú con el don de visitarlo y el otro de curar. Y habrá otro que tiene el don
de asistir al enfermo siempre. Tú tienes el don de irlo a visitar, de confortarlo, de ayudarlo, de aconsejarlo. Y el otro, tu hermano, de medicarlo. Y tendrás a lo mejor un tío o una tía que dice, yo lo cuido. Todos necesitamos para llevar a cabo la obra del Señor. Ese es un ejemplo. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos brinda una oportunidad siendo partes de Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y tenemos que atender según la parte que seamos del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos son milagros. Ni todos hacen milagros, ni todos tienen el poder para curar enfermos, tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Muy claramente les está diciendo que todos pues hagamos lo que nos corresponde. Porque muchas veces nosotros decimos, yo quisiera curar a ese enfermo, ¿no? Pero no, tengo el don nada más de hacer oración y pedirle a Dios por la salud de esa persona. Bueno, pues tú haz lo que te corresponde. Ya llegará alguien que tenga el don de curar a esa persona, llegará alguien que tenga el don de hacerle el milagro, llegará alguien que tenga el don de poderlo cuidar, de ayudar. De todas formas, todos formamos parte del Señor y debemos entender que todos tenemos diferentes dones. A lo mejor te encuentras a alguien que tiene el mismo don que tú, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero todos son los dones del Señor, todos son los dones del Espíritu Santo y los poderes del Señor. Ustedes deben ambicionar los mejores dones, dice Pablo. Ustedes deben de ambicionar los mejores dones. Y bueno, pues aquí es para que ustedes hagan una reflexión y se pongan a pensar qué don tienen, qué poder tienen que Dios les ha dado. ¿Y cómo pueden saberlo? Pues chequen qué habilidad tienen en su vida, qué situación tienen en su vida que se les facilita y que lo pueden hacer. Y no solamente que lo pueden hacer, sino que les da gusto, ánimo, paciencia para poder realizar esto. A lo mejor tienes el don de cuidar a los niños, a lo mejor tienes el don de cuidar a los ancianos o de cuidar a los enfermos. A lo mejor tienes el don de curar a los enfermos, a lo mejor tienes el don de interpretar los mensajes del Señor, a lo mejor tienes el don de llevarle la palabra a los demás con tu ejemplo, con tu manera de actuar, con tu manera de ser. A lo mejor tienes el don de hacer oración, de cantarle al Señor, tienes una bonita voz y le cantas al Señor, no solamente en la iglesia, en la casa, en las reuniones en las que te encuentras. A lo mejor tienes el don de darle ejemplo a los demás, de ser respetuoso, de ser educado, de comunicar el mensaje del Señor con tu actuar. A lo mejor tienes ese don. A lo mejor tienes el don del conocimiento de las cosas del Señor, tienes una buena memoria y te acuerdas de todo lo que estudiaste, leíste y se lo publicas a los demás. A lo mejor tienes el don de la sabiduría, de poder encontrar el arreglo de algún problema, de una situación incómoda en la que se encuentra la persona a la que le quieres ayudar, y tienes ese don de la sabiduría. Todos tenemos uno o dos o tres o cuatro. Hay alguien que va a decir, no, yo no tengo ninguno. Yo todos creo que no. Yo nací sin dones. No es que hayas nacido sin dones. Los dones los recibiste cuando fuiste bautizado. A la mayoría de nosotros nos bautizaron cuando éramos pequeños, y algunos pues los bautizaron ya grandes, y todos recibieron el Espíritu Santo y reciben los dones del Espíritu Santo. Y recordemos, son poderes para hacer nuestro trabajo. Si tú tienes fe, tienes que ponerte a trabajar y llevar a cabo esa labor. Porque recuerda, como dice una carta que tenemos aquí de Santiago, que no es Santiago apóstol el mayor, el hermano de Juan, no, tampoco es Santiago el menor, el primo de nuestro Señor Jesucristo, y que es hermano de Tadeo, y que también era hermano de Mateo, no, y que también era primo de Judas Tomás, ¿verdad? Porque Tomás era un apodo. No es ese Santiago. Ese Santiago que tenemos en la Sagrada Escritura se nos dice que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Sí, algunos otros, como los católicos, mencionan que era Santiago un diácono que escogieron. Hay esas dos versiones, pero independientemente que sea una u otra, sí se aclara de que no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y este Santiago, dentro de su carta, en el capítulo número 2, versículo número 17, dice: una fe sin obras es una fe
muerta. Si tú tienes fe en Dios, es porque estás poniéndote a trabajar, estás llevando a cabo tu labor, y la labor debe de ser cotidiana, o sea, diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero todos los días la obra de caridad. No puedes acostarte a dormir sin haber hecho tu obra de caridad, y que no la debes de presumir. Acuérdate que lo que hace la mano derecha no se dé cuenta la izquierda. Eso no te lo va a decir Pablo aquí, porque Pablo no estuvo con nuestro Señor Jesucristo, y como nosotros pues ya leímos los evangelios, ya los estudiamos, pues por eso lo decimos, ¿verdad? Y entonces cuando hagas una obra, ¿sí?, de caridad, que no la sepa nadie, y no la andes presumiendo, no te gloríes, ¿sí?, o te glories de las acciones que tú haces, porque en realidad las hace nuestro Padre Dios por medio de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos de nuestro Señor, llevamos a cabo lo que el Señor dirige. Es como si el Señor agarrara un bisturí para operar a alguien, y tú eres el bisturí, y otra persona son las pinzas, y la otra persona son las gasas, y la otra persona es el alcohol, la otra persona es el agua oxigenada, la otra persona es la enfermera, la otra persona es el doctor, la otra persona es el anestesista, la otra persona es la luz que alumbra la sala de operaciones, y así. Pero nosotros somos instrumentos nada más del Señor, para que el Señor lleve a cabo su manifestación divina y su poder divino ante el mundo entero. Entonces, pues no dejemos de llevar a cabo nuestra presencia en este mundo con los dones del Espíritu Santo. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo. No estamos viviendo la época de Dios Creador, no estamos viviendo la época de los hijos de Dios, no estamos viviendo la época de los hermanos de Cristo, no estamos viviendo la época de los seguidores de Cristo. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Estamos llevándolo a cabo en la actualidad. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, que habita en nosotros, y desde que fuiste bautizado recibiste al Espíritu Santo y sus dones. Y yo creo que ya es tiempo de que los conozcas, de que sepas que te tienes que poner a trabajar, y deja a un lado el mundo material, lo terrenal, deja a un lado ya darle gusto a tus 5 sentidos, porque pues es lo que hemos hecho, ¿sí?, darle gusto a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad, y le damos gusto a nuestro idealismo. Ya hagamos a un lado eso y pongámonos a trabajar. Y si tú estás joven y estás escuchando esto, pues con mayor razón, a temprana edad puedes ponerte a trabajar y hacer lo que te corresponde delante de Dios. El Señor te va a gratificar, y no porque sea una recompensa, sino porque al hacer esto vas a tener por añadidura todo lo que necesitas, no todo lo que se te antoje, no, todo lo que tú necesitas, y principalmente casa, vestido y sustento, amor, felicidad, paz y tranquilidad. Es lo que vas a tener. Entonces, pues no caigamos en los enredos que cae toda la gente, de que cuando ya están viejos es cuando se tratan de acercar al Señor, y ahí andan rezando, ¿verdad? Algunos andan rezando el rosario, algunos andan rezando sus estampitas, ¿verdad?, que compraron ahí en la iglesia. Otros pues van a la iglesia a pedirle perdón a Dios, pero ya es gente que tiene 60, 70, 80, 90 años, y que se la pasaron toda su juventud echando a perder su tiempo muy importante. Pero bueno, pues el Señor te acepta, el Señor te adquiere con mucha paciencia tu momento crucial en el que tú te arrepientes, en el que tú te reconcilias, y en el que decides llevar a cabo las obras que el Señor te está pidiendo que lleves, aunque seas ya viejo y grande. A lo mejor dices, híjole, ya no puedo ni caminar. Bueno, pues ni modo, a lo que puedas tú hacer. Pues sí, ya no puedes caminar porque ya andas en silla de ruedas, ya estás con muletas, ya andas con andadera, ya traes bastón, pero bueno, pues a lo que puedas tú realizar y hacer por el bien de los demás, por amor a Dios, con el poder del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que no dejemos de trabajar, y aquí en este capítulo que acabamos de leer nos menciona los poderes del Espíritu Santo que vienen de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues hablamos de un asunto del culto, cómo lo debemos de dar. Hablamos también de la instrucción eucarística, que la debemos de continuar y la debemos de seguir realizando, pero sin cobrar. Ojalá y nuestros sacerdotes, pastores, guías espirituales, presbíteros, pues ya le hagan caso al actual Papa, el Papa Francisco, y pues ya no anden cobrando, porque andan haciendo negocios, hasta parece que andan en el tianguis vendiendo los sacramentos y los ministerios del Señor. Que Dios te bendiga.